Egunon, buenos días, señora presidenta, señores y señoras consejeros y consejeras, público que nos acompaña, compañeros y compañeras de la prensa. Hoy, 14 de noviembre del año 2024, afrontamos este pleno del Estado de la Comunidad 19 meses después de que los navarros y las navarras acudiésemos a las urnas. Con su voto, cada navarro, cada navarra determinó el mapa político que dio origen a esta 11ª legislatura del Parlamento de Navarra. Aún ni tan siquiera hemos llegado al ecuador de esta legislatura y el mundo en el que vivimos, por desgracia, debido a una serie de acontecimientos que se han sufrido, es hoy más oscuro y más sombrío que hace unos pocos años. Desde el 7 de octubre del año 2023, el Estado sionista de Israel está desarrollando una ofensiva genocidia sobre la Franja de Gaza y ya también, como ya han comentado otros y otras portavoces, sobre otros terrenos, otros estados de Oriente Medio, que está, señorías, masacrando sin piedad a la población palestina. Más de 43.000 personas, en su mayoría, más del 70% mujeres, niñas y niños, han perdido la vida bajo el plomo de las bombas indiscriminadas del Estado sionista de Israel. Y ante ello, señorías, la comunidad internacional y el derecho internacional ha fracasado de manera estrepitosa. Más allá de bienintencionadas declaraciones políticas, sin efectos prácticos sobre el terreno, el conjunto o una buena parte de los Estados del mundo, por acción o por omisión, se mantienen impasibles ante este genocidio. La semana pasada, señorías, en los Estados Unidos de América, malas noticias surgieron para quienes creemos en la democracia con mayúsculas. Donald Trump, la peor de las opciones, la peor cara de esa misma moneda que es el bipartidismo yanqui, ganó las elecciones presidenciales de la primera potencia mundial. Este señor, señorías, el señor Donald Trump, representa de manera inmejorable la nueva cara de un fascismo nuevo mainstream. Esta propuesta política no solo es un peligro, señorías, para la mayoría social trabajadora de Estados Unidos. Esta noticia es una mala noticia y es un peligro para el conjunto de la humanidad. Ultraneoliberalismo económico, conservadurismo evangélico, negacionismo del cambio climático y racismo xenófobo. Viejas recetas, señorías, en este momento aderezadas de bulos en el marco global de la sociedad de consumo. Esta coalición, señorías, no se esconde y no se amilana. Nosotros y nosotras nos reclamamos orgullosos y orgullosas herederas de la tradición política de la izquierda antifascista y hoy, como lo hemos hecho siempre, reclamamos un nuevo orden mundial social y solidario en el que las relaciones fraternas marquen la hoja de ruta para el conjunto de Estados y para el conjunto de pueblos del mundo. En Europa, señorías, tras la crisis de la COVID-19 y también tras la crisis económica generada a consecuencia de la guerra en Ucrania, la austeridad neoliberal vuelve a implementarse en nuestras instituciones. La reactivación de las reglas de gasto, señorías, sustentadas, no lo olvidemos, en aquella reforma del artículo 135 de la Constitución, votada por el bipartidismo político estatal y por Unión del Pueblo Navarro hace unos poquitos años, atenazan la acción de los gobiernos progresistas, como el de Navarra o como el del Estado, y ponen en peligro el desarrollo de las políticas públicas que requiere nuestro pueblo. Señorías, hoy quien se declare progresista tiene que alzarse frente a la austeridad. Las políticas públicas, señorías, no pueden estar sometidas al chantaje neoliberal del poder económico. Los navarros y las navarras, señorías, como el conjunto de los españoles y las españolas, en estos momentos seguimos aún compungidos por los efectos devastadores de la Dana que hace solo 2 semanas devastó al levante peninsular de nuestro país. Hoy, cómo no, queremos aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestra total solidaridad con las poblaciones afectadas, para trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y a las amistades de esas más de 200 personas fallecidas. Contigo, Navarra, señorías, sobre esta cuestión no vamos a realizar politiquería partidista.
Una vez más, consideramos nosotros y nosotras que ha quedado demostrado que la solidaridad que ha surgido a lo largo y ancho de todo el país y también a lo largo y ancho de nuestra comunidad es la ternura de los pueblos. Y en este momento, cómo no, nosotros y nosotras queremos poner también en valor esa ola de solidaridad, pero también el trabajo de todas las profesionales y de todos los profesionales de los servicios públicos que están desarrollando en estos momentos las labores de emergencia, de rescate, de limpieza y de reconstrucción. Para analizar, señorías, bien la coyuntura política actual de la Comunidad Foral de Navarra, en un pleno del Estado de la Comunidad como el que estamos desarrollando en el día de hoy, sin lugar a dudas debemos retrotraernos al año 2015, cuando por fin, tras décadas de gobernanza de la derecha regionalista de nuestra comunidad, se aperturó, gracias a la conformación de una mayoría social y política alternativa, un ciclo de cambio político e institucional. Esta coalición, señorías, Contigo Navarra, Zurekin, Nafarroa, apenas tiene un par de años de vida, pero en aquel momento nuestras antecesoras, las compañeras de Podemos Aldugu y también de la coalición Izquierda-Esquerra, fueron pieza clave para dejar atrás a la derecha regionalista de nuestra comunidad. Este Gobierno, señora Chivite, plural y progresista, al igual que el Gobierno del Estado, por desgracia, se trata, o es a día de hoy, una anomalía institucional en un gran tsunami, o en medio, mejor dicho, de un gran tsunami reaccionario que afecta sin piedad al conjunto de las instituciones de nuestro planeta. Hoy, con más ahínco si cabe, debemos poner en valor este Gobierno, el Gobierno de Navarra, debemos poner en valor su fórmula de conformación, la coalición de agentes distintos y, sobre todo, debemos de poner en valor su vigencia y la necesidad de que este Gobierno exista para la mayoría social trabajadora de esta tierra. Quienes confían en este Gobierno, señorías, esperan de nosotros y de nosotras respuestas claras y contundentes a sus problemáticas cotidianas. Es evidente que tanto el Partido Socialista, Geroa Bai, Contigo Zurekin e incluso Euskal Herria Bildu, que da soporte presupuestario a este Gobierno, somos propuestas o somos formaciones políticas muy distintas, con análisis distintos, con trayectorias distintas y muchas veces con propuestas distintas. Pero en este momento, todos y todas nosotras, si queremos que este proyecto compartido de un Gobierno progresista y de un ciclo progresista en nuestra comunidad siga a flote sobre ese tsunami reaccionario, debemos marcarnos un objetivo común. Señorías, blindar los intereses y los derechos de la mayoría social trabajadora de Navarra. Y para ello, para blindar esos derechos y esos intereses de la mayoría social trabajadora de Navarra, en nuestra comunidad tenemos una herramienta inmejorable, nuestro autogobierno, un autogobierno sustentado en la lorazna. Un autogobierno, por cierto, señorías, que vemos cómo es cuestionado y cómo es atacado por la derecha española, como ayer pudimos ver, por desgracia, en el Senado de la Nación. En momentos complejos, señora presidenta y consejeros y consejeras del Gobierno, ante situaciones complejas, la coherencia es la mejor herramienta con la que mirar hacia el horizonte. La pedagogía, en el sentido más revolucionario de la palabra, es una tarea imprescindible para quienes creemos en el progreso y en la justicia social. El neoliberalismo capitalista, señorías, que ha hecho preso por completo el conjunto de nuestro día a día, dibuja un modelo de sociedad en los cuales el individualismo y también el economicismo rigen nuestras vidas desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Las personas progresistas, señorías, las organizaciones políticas progresistas y gobiernos progresistas como estos, debemos poner en valor, debemos cuidar y debemos proteger la comunidad. No la comunidad, señorías, como un ente administrativo, la comunidad como espacio de confraternización entre seres humanos libres e iguales y, a su vez, debemos blindar y fortalecer lo público. En un contexto capitalista como el que rige nuestro país y en nuestra comunidad, en el que las desigualdades de todo tipo marcan el devenir vital de las personas, los servicios públicos, señorías, consejeros y consejeras, son la única herramienta existente para garantizar la igualdad de oportunidades o, mejor dicho, la igualdad de objetivos al conjunto de personas. Esa ola reaccionaria
a la que tanto me estoy refiriendo y a la que tanto me voy a referir en esta intervención, ha conseguido incluso calar en algunas cabezas progresistas. Y parece que en estos tiempos estamos asistiendo a un señalamiento, a una persecución constante de quien precisamente tiene que desarrollar esos servicios públicos, sus trabajadores y sus trabajadoras. Parece que se nos ha olvidado, no a nosotros, pero sí a una parte de la sociedad, que durante la pandemia de la COVID-19 fueron los trabajadores y las trabajadoras públicas, funcionarias y no funcionarias, las que dieron el do de pecho y lograron poner en práctica ese escudo social que diseñó el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que comprender siempre, señorías del Gobierno, que los trabajadores y las trabajadoras públicas, funcionarias y no funcionarias, son nuestras mejores aliadas para llevar a cabo las políticas públicas que determinemos desde el Gobierno. Señor Taberna, con respecto al Departamento de Presidencia e Igualdad, desde esta coalición seguimos considerando que estamos ante una administración departamentalizada y quizás a veces, por tanto, demasiado centrada en sí misma y no tanto en los retos que debemos abordar desde el conjunto de la Administración. La accesibilidad de nuestras administraciones es manifiestamente mejorable, a veces no cumple con nuestra propia legislación y algunas veces genera la percepción ciudadana de que los servicios públicos se manifiestan mejorables. Es evidente que a lo largo de esta legislatura estamos dando pasos en la mejora de esa accesibilidad, pero aún nos queda mucho por conseguir. La violencia de género, señor Taberna, sigue siendo una, si no la mayor, de las vulneraciones sistémicas de los derechos humanos que existen en el planeta, en Europa, en el Estado español y en nuestra comunidad. Las cifras siguen siendo descorazonadoras, pero bien, es cierto que parte de las mismas se deben a una mayor concienciación ciudadana, a un mayor empoderamiento en la denuncia y también a una mejora de las actuaciones y los protocolos de la Administración, como se da en el caso de nuestra comunidad. Sí podemos reivindicar y debemos reivindicar un avance claro en la atención a las víctimas de la mano de la apertura de ese recurso residencial para mujeres víctimas de violencia machista con problemas de salud mental, que supone, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la atención y en la protección de las víctimas de violencia de género en nuestra comunidad. Con respecto al Departamento de Memoria, Convivencia, Acción Exterior y Euskera, en un contexto planetario sombrío y oscuro como el que estamos viviendo, las políticas públicas de memoria y en favor de la convivencia son más importantes que nunca. En esta comunidad, señorías, hace no tantas décadas, más de 4.000 navarros y más de 4.000 navarras fueron asesinadas, perseguidas y represaliadas por el simple hecho de defender la legitimidad democrática de la Segunda República Española. Sobre esos valores republicanos y sobre esos valores antifascistas, debemos asentar la Navarra actual y, sobre todo, debemos construir la Navarra y la España republicana del futuro. Esta tierra, en otros periodos del tiempo, ya por suerte dejados atrás, ha sufrido otras violencias y otras vulneraciones de derechos humanos que, como se está demostrando por parte de este Gobierno, requieren de un firme compromiso institucional. Y, por supuesto, señorías, todo ello sin olvidar lo necesario de seguir avanzando en materia de política lingüística, dejando a un lado nuestras políticas de máximos, que saben todos y todas ustedes que es la supresión o la superación de esa zonificación. Creemos, desde Contigo Navarra Zurekin Nafarroa, que el conjunto de la sociedad navarra podemos encontrar un buen lugar común en el marco que dibuja la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Con respecto al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, hemos de señalar que precisamente la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de nuestra comunidad. Demasiado tiempo o durante demasiado tiempo se ha entendido la vivienda como un producto con el cual poder especular y hacer negocio, olvidando que la vivienda es una necesidad primaria para que el conjunto de las personas podamos tener una vida en condiciones dignas. Durante demasiado tiempo, señorías, hemos sufrido los estragos de las políticas neoliberales implementadas por la derecha neoliberal, que solo han pensado en favorecer los intereses de unos pocos frente a los intereses del conjunto de la sociedad. Demasiado trabajo
nos está costando a este Gobierno y a los dos anteriores desmontar todas esas políticas que hacían de la vivienda un negocio también en nuestra comunidad. Se ha trabajado mucho y muy bien durante las dos anteriores legislaturas y desde el inicio de esta legislatura, desde que el momento que la vicepresidenta Alfaro dio el atrevido paso de asumir estas importantes responsabilidades, desde Contigo Navarra Zurekin Nafarroa consideramos que se está pisando el acelerador. Se está dando inicio, señorías, al proceso de declaración de las zonas de mercado residencial tensionado, una importantísima medida que va a permitir que 21 municipios sean declarados como tal, que van a afectar casi al 70% de la población de nuestra comunidad. Se está potenciando la bolsa de alquiler, se han reforzado los programas ya existentes de David y Emancipa, se han suscrito protocolos de colaboración con ayuntamientos como, por ejemplo, el de Pamplona para alquileres jóvenes que se acaba de firmar. Se ha multiplicado el presupuesto para las partidas de tanteo y retracto. Se ha mejorado el servicio de inspección con el fin de detectar el fraude en la vivienda pública. Se ha retomado el servicio de mediación, algo básico para empoderar y proteger a las familias trabajadoras. El panorama, desde luego, señorías, poco tiene que ver con el que nos dejaron los gobiernos de la derecha, pero aún es evidente que nos queda mucho trabajo por realizar. De hecho, creo que lo acertado del camino que está implementando o que está emprendiendo este Gobierno en vivienda queda sobradamente ratificado, ese buen hacer, por la reacción o la intervención tan iracunda del señor García. Señora Arasti, con respecto a su departamento, consideramos que en materia de fiscalidad, a lo largo de esta legislatura, se están realizando avances clave. No se lo vamos a negar. Sin embargo, seguimos teniendo el reto, en nuestra opinión, de abordar el sistema fiscal de manera estructural con una triple perspectiva que siempre defiende nuestro compañero, el portavoz Garrido, en la Comisión de Economía y Hacienda. Progresividad fiscal para que pague más quien más tiene. Suficiencia financiera para financiar el conjunto de los servicios públicos y equilibrio entre la imposición fiscal de las rentas del capital y las rentas del trabajo son las tres grandes claves en las cuales creemos nosotros y nosotras que se debe avanzar. Sin lugar a dudas, señora Arasti, en esta cuestión, en lo referido a la política fiscal, quizás se encuentre uno de los grandes retos o uno de los grandes debes de este departamento y de este Gobierno en su conjunto. Y nuestra coalición seremos firmes, seremos coherentes y seremos persistentes en la defensa de nuestro propio modelo fiscal. Señor Gimeno, con respecto al Departamento de Educación, lo sabe usted y lo sabe el conjunto del Gobierno, nosotros y nosotras defendemos que la educación pública es la única herramienta capaz de garantizar una ciudadanía futura libre, crítica y democrática. En nuestra opinión, el fortalecimiento de la red pública, como ya se está realizando, debe ser el principal objetivo de su departamento. Este fortalecimiento, en opinión de nuestra coalición, señor Gimeno, debe venir de la mano de quienes en el día a día garantizan la calidad de la educación que los niños y las niñas reciben en el aula, los docentes y las docentes. En las últimas semanas han tenido lugar dos exitosas convocatorias de huelga. Hoy, de hecho, se está produciendo una huelga de los profesionales del sector del apoyo educativo, que, en opinión de nuestra coalición, denotan la necesidad de culminar un proceso de negociación dialogado que busque puntos de acuerdo entre el Gobierno, entre su consejería y los representantes y las representantes de los docentes. Creemos que el sistema educativo público de nuestra comunidad lo necesita de manera imperiosa. Con respecto a salud, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de esta legislatura, creemos que no hay que olvidar que esta es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra comunidad. Señor Domínguez, es evidente que en salud tanto el conjunto del Gobierno como la sociedad en general han detectado un gran o un importante margen de mejora. Nuestro sistema público de salud ha sido sometido a demasiado estrés durante los últimos años. No podemos olvidar la pandemia, ni mucho menos los recortes de la derecha neoliberal de hace unos poquitos años.
Por desgracia, ese proceso de recuperación de los estándares que nos gustarían a todos y a todas nosotras no está siendo tan rápido como nos gustaría. Las listas de espera, el modelo de atención primaria han copado muchos de los debates que estamos teniendo en estos momentos en este Parlamento. Y claro está, la sociedad nos demanda respuestas rápidas y concretas. En salud, creemos, señor consejero, que tenemos varios retos por delante. La protección de la salud mental, la reducción de las listas de espera, la reformulación del sistema de atención primaria, puerta de acceso al sistema público sanitario y, sobre todo, la elaboración de una nueva ley de salud. Todo ello, señor consejero, en opinión de nuestra coalición, blindando el carácter, la titularidad y la gestión pública del Servicio Navarro de Salud y del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral y, por supuesto, de la mano de sus trabajadores y trabajadoras. Con respecto al Departamento de Cohesión Territorial, señor Chivite, sus competencias son fundamentales para lograr vertebrar territorialmente una comunidad tan diversa en lo político, en lo geográfico y en lo poblacional como Navarra. Grandes brechas poblacionales y territoriales marcan el día a día de nuestra comunidad. Frente a un modelo pasado de grandes infraestructuras megalómanas, de los cuales, desgraciadamente, de vez en cuando encontramos alguna aún reminiscencia de altas prestaciones que sabe que nuestra coalición no comparte, creemos que nuestra comunidad requiere y necesita infraestructuras públicas que vertebren el territorio y que lo conecten entre sí, para garantizar que todos los navarros y todas las navarras, sin importancia de que vivan en Iruña, en Alsasua, en Castejón o en Viana, tengan garantizada la igualdad de oportunidades en su día a día. Para ello, desde esta coalición, consideramos imprescindible el desarrollo de la Ley de Reforma de la Administración Local. Con respecto al Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital, somos perfectamente conscientes de la incertidumbre que existe en materia industrial en nuestra comunidad, en nuestro Estado, en Europa y en el conjunto del mundo. La transformación del modelo productivo derivada de la digitalización, la necesaria transición ecológica y el nuevo papel que van a desempeñar en la economía global los países llamados emergentes, si no es que son países ya emergidos, nos obliga particularmente a las instituciones europeas a desarrollar una nueva agenda industrial. Estamos convencidas de que el Gobierno de Navarra debe desempeñar un papel clave en la planificación y en la dirección del modelo industrial que queremos para Navarra. Próximamente, en este Parlamento, tendremos la oportunidad de debatir sobre la primera ley específica de la industria navarra, que, sin lugar a dudas, será un gran reto para nuestra comunidad. Señora Maeztu, con respecto al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, debemos señalar, como siempre realiza esta coalición, que las políticas sociales son el último salvavidas para la población más vulnerable para tener garantizada una vida plena y digna. Frente a la pobreza, estas políticas, que como su propio nombre del departamento indica, deben ser derechos garantizados a toda la ciudadanía, a toda, sin ningún tipo de discriminación ni excepción, son esenciales. Para esta coalición es imprescindible la titularidad y la gestión pública de los servicios públicos, de todos los servicios públicos en general, pero en especial de los servicios sociales. El capitalismo depredador, en opinión de nuestra coalición, no puede hacer negocio con las necesidades de las personas más vulnerables. Debemos avanzar de manera decidida en la publificación y en la potenciación de los servicios públicos. La financiación suficiente de las políticas de cooperación al desarrollo creemos que debe ser un compromiso para este Gobierno. Lo señalamos siempre, el sistema capitalista genera brechas estructurales entre el norte y el sur económico que requieren de estas políticas para garantizar la paz y la vida digna a todas las personas del mundo. Con respecto al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación, tenemos por delante otro gran reto, la elaboración de una nueva ley de universidades. En un contexto español y también europeo de continua privatización del sistema universitario público en su totalidad o de forma sectorial, nosotros y nosotras, Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, vamos a defender en ese proceso de elaboración un modelo de universidad pública, 100% pública, orientada única y exclusivamente a la generación y a la transmisión del conocimiento, alejado
de las lógicas neoliberales que, por desgracia, hoy en día existen en el sistema universitario europeo. Con respecto al Departamento de Función Pública, Interior y Justicia, como ya he señalado antes, debemos tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras públicas son las piezas esenciales para poder poner en práctica nuestros servicios públicos. Con respecto al Departamento de Medio Ambiente, señor Ayerdi, debemos ser conscientes que su departamento debe ser la pieza clave ante el gran reto que no tenemos como sociedad navarra, que tenemos como civilización en estos momentos, que es el cambio climático. Nuestro país, por desgracia, lo acaba de comprobar en primera persona de manera trágica en el Levante español. El cambio climático es una realidad innegable que ha llegado para, por desgracia, modificar completamente nuestro día. En algunas ocasiones, como las que estamos viendo, se trata de una cuestión de vida o muerte. Para ello, en esta comunidad tenemos una hoja de ruta propia, que es la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que tenemos que desarrollar con el máximo de los ahíncos. Y, por último, con respecto a este repaso de los departamentos, señora Esnaola, con respecto al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, como suele decir siempre mi compañero el portavoz, señor López, en lo que a cultura se refiere, en estos momentos, en nuestra comunidad estamos viviendo un momento bastante dulce, no solo por las diferentes actividades y programas culturales que se programan y se desarrollan, sino también, sobre todo, por esa filosofía que se ha implementado de vertebrar la cultura al conjunto del territorio de nuestra comunidad. Señora Chivite, nos dirigimos a usted como presidenta, pero también hoy nos dirigimos al conjunto de consejeros y consejeras de este Gobierno. En este escaso año y poco de legislatura que llevamos, nosotros y nosotras, Contigo Navarra Zurekin Nafarroa, consideramos que este Gobierno está haciendo bien las cosas. Pero no podemos y no debemos caer ni mucho menos en la autocomplacencia. Este Gobierno tiene un amplio y necesario margen de mejora. Los grandes retos que tiene la sociedad navarra requieren de un cambio drástico y profundo de modelo. Estas últimas semanas, me imagino que este grupo parlamentario y me imagino que el conjunto de grupos parlamentarios estamos recibiendo a decenas y decenas de colectivos enmarcados en el debate de los presupuestos y nos demandan y nos explican y nos señalan cuáles son las necesidades que existen en esta comunidad, que no son pocas. No debemos caer tampoco No podemos ser tampoco ilusos y creer que si viniese un Gobierno gestionado por los tres jinetes del apocalipsis que están en este Parlamento, las cosas irían mucho mejor. En absoluto. No hace falta ser muy imaginativos. Simplemente con analizar cuál es la situación de la sanidad madrileña de la señora Ayuso, la situación de la educación pública andaluza del señor Moreno Bonilla o cuál ha sido la gestión de la DANA del señor Mazón, queda muy claro cuál sería la situación de nuestra comunidad. Si queremos que estas ensoñaciones aterradoras no vuelvan a nuestra comunidad, señora Chivite y señores consejeros y consejeras, este Gobierno debe pisar el acelerador político. Si nosotros y nosotras, si este Gobierno progresista no es capaz de dar respuesta efectiva a las problemáticas de la mayoría social y trabajadora, sembraremos el paso a la derecha neoliberal que hace no tanto tiempo estuvo al mando de esta comunidad. El acuerdo político programático, señorías, que da sustento a este Gobierno y que fue firmado hace 2 veranos, es una buena hoja de ruta para este Gobierno. Aún nos queda muchísimo que desarrollar. Los navarros y las navarras necesitamos, señorías, políticas públicas más atrevidas y más contundentes. Desde los distintos departamentos no se puede y no se debe demorar el tiempo para implementar con la máxima de las contundencias el conjunto de lo acordado en ese acuerdo programático. Si fracasa, señora Chivite, este Gobierno, no nos estaremos jugando una consejería ni una presidencia del Gobierno. Nos estaríamos jugando el retroceso a tiempos afortunadamente dejados atrás. Este Gobierno, compañeros y compañeras progresistas, necesita dibujar un futuro de esperanza a la ciudadanía de esta comunidad. Y para ello es fundamental aumentar la ambición política de todos y cada uno de los departamentos. Señora Chivite, esta coalición Contigo Navarra Zurekin Nafarroa nació con la vocación de aglutinar a la izquierda alternativa de Navarra y, sobre todo, con la vocación de transformar esta tierra. Nosotros y nosotras tenemos una hoja de ruta muy clara, que es nuestro programa electoral. Y también tenemos unos compromisos muy claros firmados con usted, con Gero Abay y, sobre todo, con el conjunto de la ciudadanía navarra, ese acuerdo programático.
En el marco de ese acuerdo programático, señora Chivite, usted siempre va a encontrar la respuesta leal de esta coalición, de esta formación política. Fuera de ese marco programático, fuera de ese acuerdo político, el conjunto de la sociedad navarra encontrará siempre a una izquierda anticapitalista comprometida con la mayoría social trabajadora de Navarra, de España y del mundo, obcecada con conquistar una nueva sociedad en la que, como canta la Internacional, no existan deberes sin derechos y tampoco derechos sin deber, y que, por supuesto, garantice la vida digna y feliz al conjunto de personas del mundo. Nada más. Muchas gracias. Mila esker.